Haribol, Hare Krishna. Hoy quiero hablarles sobre Cristo y Krishna. El concepto de la filosofía Vedanta es que existe una sola verdad absoluta. Ya entendemos que la verdad absoluta es aquella verdad que abarca todo lo concebible y no concebible, lo aceptable o no aceptable, lo aceptado o no aceptado. La verdad absoluta es todo, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, limitado y cosas que están más allá de la comprensión de nuestros sentidos, incluyendo de la mente y nuestra inteligencia. Entonces, resulta ser que el Señor Supremo, Krishna, en el Bhagavad Gita dice que Él desciende milenio tras milenio para establecer los principios religiosos y morales. Pero también Él manda a representantes de Él para establecer la conciencia de Dios. Entonces el Señor Supremo funciona de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancia, porque todas las culturas son creadas por el Señor Supremo. Las culturas funcionan en base a las leyes de la naturaleza material, que son pasión, bondad e ignorancia. La pasión crea, la bondad mantiene las cosas y la ignorancia destruye. Y la mezcla de todas estas modalidades, como los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, hacen una gama interminable de factores accionarios o de reacción. Entonces resulta ser que igual pasa con los tres colores primarios, que uno puede encontrar gamas y gamas y gamas de colores, muchos matices. Igual pasa con la creación del Señor Supremo. Entonces, una población, una cultura en particular, puede estar influenciada por la modalidad de la ignorancia y lógicamente que no va a entender un tema que está abarcado en la modalidad de la pasión o bondad. Y el Señor Supremo entonces manda a un representante de Él o aparece Él personalmente y le explica a los demás de acuerdo a su posición. Es como un maestro o un profesor de matemática, si va a explicarle a un niño que no conoce de matemática, va a empezar con el factor 2 manzanas más 2 manzanas son 4. Posteriormente, el niño va a entender que cualquier elemento sumado de la misma manera va a dar el mismo resultado. Asimismo pasa con la información teológica, filosófica y cultural que presenta el Señor Supremo. El Señor Supremo también dice que las órdenes sociales y espirituales ya están establecidas por Él de manera natural. Y podemos ver que las órdenes sociales dentro de todas las culturas son como los obreros, los agricultores y comerciantes, los administradores y soldados y los intelectuales y sacerdotes. Eso siempre hemos visto que existe en toda sociedad organizada. Y así también todos estos tipos de sociedades organizadas tienen principios filosóficos, religiosos, cívicos, morales para convivir. Hemos visto que inclusive el asunto de las relaciones íntimas se ha establecido como monogamia, poligamia, androgamia, ¿verdad? Donde las sociedades establecen un principio de vida para manejar la sociedad. Igual pasa con el asunto de la religiosidad. Entonces no debemos estar pensando de que la religión o las creencias filosóficas teístas son como un partido político o como un equipo de fútbol donde yo voy a un equipo y tu equipo no sirve, tu equipo es malo, el mío es el vencedor, etc. No, el Señor Supremo es sumamente inteligente, es la inteligencia suprema, la capacidad absoluta, y Él va a presentar el conocimiento de su existencia de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia. Entonces podemos ver que aparentemente hay contradicción
en las enseñanzas de los diferentes representantes de Dios o de las diferentes manifestaciones de Dios que conocemos a través de la historia. Pero tiene un propósito. El propósito es que nosotros podamos comprender su existencia y podamos aferrarnos a comprender nuestra naturaleza y nuestra relación con el Señor Supremo. Y de esta manera podríamos evitar el asunto de los conflictos entre grupos religiosos, porque está basado más que todo en nuestro ego falso, nuestra falsa identificación con la materia, con el cuerpo. Porque entonces nosotros decimos, si yo estoy en este lugar y tengo el sentido de ser considerado importante, porque todos nos creemos importantes en nuestras diferentes posiciones, aunque tengamos la autoestima baja o autoestima alta, creemos que somos el centro. Entonces, si yo estoy en una organización religiosa o estoy practicando algo, es lo mejor. Y busco cómo atacar la situación de otros, sin aprovechar las cosas buenas que pueden tener los otros factores o las otras creencias. Entonces, una persona sensata entiende que la verdad absoluta controla todo y por algún motivo en particular manifiesta un conocimiento. Y podemos aplicar algo muy sencillo, porque también no es que ahora vamos a estar siguiendo cualquier cosa, no. Jesucristo decía, por los frutos los conoceréis. Entonces podemos ver que si la organización tiene conceptos establecidos similares, como partimos del asunto de la ética, de la moral, inclusive de la estética, entonces podemos darnos cuenta de que como base tiene principios, porque estos son principios del amor, y toda religión fidedigna tiene como objetivo desarrollar amor puro por Dios, y todas te proclaman que Dios es el objetivo del amor y que si logras amar a Dios, entonces puedes amar al prójimo y a ti mismo. Si tú riegas la raíz de un árbol, el árbol va a quedar completamente satisfecho. Si tú viertes la comida en el estómago, el cuerpo completo va a quedar satisfecho. Entonces, el concepto filosófico de Jesucristo fue establecido de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancia. El concepto filosófico de Buda es establecido de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancia. El de Mahoma, el de Krishna y de otras autoridades que han presentado el conocimiento espiritual. Entonces yo seguiré hablando sobre este tema porque me interesa mucho, ya que evito al máximo considerar que mi religión o mi creencia es la única y es la que va a salvar a los demás. Esto de las religiones es como si Dios nos invita a un buffet, que hay mucha variedad de comida, entonces uno escoge la comida que más le gusta. Igual pasa, uno escoge los principios religiosos y morales que más le gusta para el desarrollo propio de la existencia y el desarrollo de una comunidad. Se supone que amar a Dios significa desarrollar amor, pero si nosotros desarrollamos rencor, odio, envidia, temor, entonces no estamos desarrollando conciencia espiritual. Estamos desarrollando una conciencia material, aunque proclamemos nuestra actitud religiosa, espiritual, es material, porque lo espiritual y religioso tiene como consecuencia cosas positivas y principalmente amor, paz, libertad de corazón, etc. Hay una serie de sinónimos que se pueden citar donde se expone claramente cuál es la posición de una persona desarrollada espiritualmente. Entonces yo en otro video seguiré hablando de esto porque me gustaría también en otra ocasión hablar parte de la historia de Cristo y de la historia del nacimiento de Krishna también y de su filosofía y hacer una comparación de ambos conceptos. Hari Bol, Hare Krishna, Hare Rama.
Gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria a la verdad absoluta. On taxa.